Así que, bueno, pues yo quisiera hablar el día de hoy sobre el destino de la iglesia que tiene en este tiempo. En este tiempo donde a nivel mundial solamente vemos problemas, oímos, bueno, de hecho ayer alguien profetizó que el mundo se acababa en septiembre, ¿verdad? Que ya hemos oído de todo. Y podemos ver dos posiciones dentro de la iglesia cuando estamos hablando de escatología, que es al final de los tiempos. Muchos sabemos que ya las señales se están dando para que pues termine ya la venida del Señor Jesús es próxima y que pues ya las cosas se están poniendo cada vez color de hormiga. Sin embargo, yo pienso que esto es real, así dice la palabra, no sabemos el día ni la hora, lo dice muy claramente la palabra. Sin embargo, eso no debería de cambiar la expectativa y el estado de ánimo de la iglesia, porque yo he visto, bueno, algunas personas en alguna doctrina o en una teología donde, bueno, pues como ya todo se va a poner color de hormiga, ya hagamos un búnker y vámonos a vivir ahí adentro y ya no hay nada que hacer y ya todo es negro. Y yo creo al contrario. Yo creo que en estos tiempos tan difíciles para el mundo es el tiempo donde la iglesia se tiene que levantar con poder, con gloria, para levantar el nombre de Jesucristo. Y que así como hay un avivamiento del mal, va a haber un avivamiento de parte de la iglesia, de parte del Señor, trayendo a su iglesia santidad, poder y testimonio para que todos aquellos que no conocen al Señor Jesús todavía tengan una oportunidad al final de los tiempos de convertirse. Y ahí estamos tú y yo. Así que creo que es un tiempo donde, a pesar de las circunstancias, tú y yo podríamos levantarnos. En Primera de Crónicas 4:9 podemos ver a Jabes. Jabes, él hizo, dice Jabes 4, Primera de Crónicas 4:9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Luego vemos versículo siguiente. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y luego dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Wow. Ahora, es interesante porque de Jabes ya no se sabe mucho después. Realmente Jabes se hizo famoso por esta pequeña oración, pero no solamente por esta pequeña oración, sino porque vemos que Dios respondió. Dice: y Dios le otorgó a Jabes lo que pidió. Ahora, valdría la pena ver qué estaba pasando cuando Jabes fue dado a luz. Dice que su madre lo dio en parto en dolor, y por eso le puso Jabes. O sea, realmente el pronóstico de la vida de Jabes no era muy bueno. Para el pueblo judío, para toda esa cultura, los nombres eran muy proféticos, como que determinaban el futuro de la gente. Podemos ver que las circunstancias en las que estaba la mamá de Jabes, las circunstancias tal vez sociales, no solamente sociales, familiares, espirituales, lo que estaba viviéndose en casa no era lo mejor. Sin embargo, vemos que Jabes no dejó que las circunstancias determinaran su posición delante de Dios, ni sus expectativas de lo que Dios le podía dar. Y yo creo que por eso, antes del 9, dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué quiere decir más ilustre? Alguien que sobresale, alguien que está sobre el promedio de la gente, alguien que destaca. Es interesante porque tuvo más hermanos, pero el que se habla fue de Jabes. ¿Por qué fue más ilustre?
porque tuvo una actitud diferente a las circunstancias. Él no se enfocó solamente en lo que estaba viendo, en la escasez, en el problema que hubiera. No, podemos ver muchas cosas en los capítulos anteriores, podemos ver que había situaciones difíciles económicas, difíciles espirituales en el pueblo de Israel. En la familia tal vez habría situaciones difíciles también. Sin embargo, él no dejó que las circunstancias determinaran su percepción de la vida, ni la percepción del Dios al cual él creía. Jabes se atrevió a pedir lo que los hermanos no se atrevieron a pedir. Jabes se atrevió a plantear cosas de bendición para su vida que sus hermanos no se atrevieron a hacerlo, porque las circunstancias amoldaron sus pensamientos y sus palabras. Sin embargo, Jabes fue más ilustre y vamos a repetir su oración. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y dice, y Dios le otorgó lo que le pidió. Y esta es mi oración para que el día de hoy tú y yo salgamos y le digamos: Señor, ensancha mi territorio, ensancha mi territorio, líbrame del mal, que yo no ande en un espíritu de temor. Habrá muchas cosas en esta nación, se hablará de muchas circunstancias de dificultad en el área de la seguridad, pero tú me librarás del mal, tu mano estará conmigo, porque tú me darás tu favor. Necesitamos, ¿sabes por qué necesita el pueblo de Cristo, la iglesia del Señor, ensanchar su territorio? Porque el territorio es tu círculo de influencia. Y cuando tu círculo de influencia es ensanchado, la influencia del Señor se aumenta, porque finalmente tú y yo somos representantes, embajadores de Cristo en esta tierra. Por eso tenemos que empezar a creer en grande y, a pesar de las circunstancias, no dejar como iglesia que las circunstancias que habla las noticias de esta nación limiten lo que Dios puede hacer con nosotros. Así que de aquí vamos a salir gente ilustre, pensando y sabiendo que Dios va a ensanchar nuestro territorio. Y no nos vamos a conformar con menos. La palabra es clara. Dice la palabra que en la tercera carta de Juan, que Él quiere prosperarnos en todas las áreas. ¿Cuántas son todas? Y dice: yo quiero prosperarte en todas las áreas, así como prospera nuestra alma. Así que bueno, ¿qué tendríamos que hacer para que nuestro territorio sea ampliado, para conquistar todas las cosas que Dios nos ha prometido? ¿Quién de los que estamos aquí ha recibido promesas de Dios? A ver. Ahora, ¿cuántas se han cumplido? ¿Cuántas están por cumplirse? Ahí está la cosa. ¿Cuántas están por cumplirse? Yo creo que el Señor, cuando nos dio a luz espiritualmente, no solamente nos dio la salvación, sino engendró en nosotros sueños, cosas para nuestra vida, cosas para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra nación, para nuestras empresas, para nosotros mismos. Y yo creo que en este tiempo la expectativa, la vacuna para la iglesia ante todas las cosas que están pasando es tener el poder de la convicción que Dios va a hacer lo que te ha prometido, y que todas esas promesas que están cumplidas, están impresas en la palabra, se van a cumplir a pesar de las circunstancias. Así que algo que vamos a tener que caminar es en el poder de la convicción, para poder ensanchar nuestro territorio y poder ser más ilustres que la gente que está a nuestro alrededor. Yo tengo la convicción que yo, como hija de Dios, en el centro del país, ser cristiano es muy difícil. Aquí en el norte es muy común que la gente sea cristiana.
En el centro del país es muy cristiano ser difícil, porque el ser cristiano es ser estigmatizado. Tú estás en una escuela, mis hijos estuvieron en el colegio americano y se juntaban las señoras en los desayunos, y las que éramos cristianos, les voy a decir la neta, eso fue hace muchos años. Llegábamos al desayuno y cuando empezaban a hablar, además llegaban señoras, miren, de lana, de poder, de influencia económica, de influencia social, de influencias, maridos de influencias políticas, religiosas, y decir que tú eres cristiana era así casi como para que se desmayaran y cayeran como condorito todas, y nos volteaban a ver como cosa rara. Así que realmente era un reto muy grande dentro de ese círculo poder mostrar que nosotras éramos hijas de Dios y que nosotros, si ellas eran prósperas, nosotros podíamos ser más prósperas o igual de prósperas. Si ellas se sentían bendecidas, nosotros podíamos tener una bendición integral, como dice Tercera de Juan, en todas las áreas, porque la gente del mundo a veces solamente tiene bendición económica, pero no tiene la bendición que Dios le promete a sus hijos, que es integral en el espíritu, alma y cuerpo y en todas las áreas. Nos trae prosperidad, pero que no trae maldición. Nos trae una prosperidad que viene con bendición, a diferencia del mundo. Así que en el centro del país hablar y pararte como cristiano no es tan fácil. Ha ido rompiéndose esa resistencia. La iglesia se ha ido levantando. Hemos ido dando testimonio de que tenemos el Dios que predicamos es el Dios que cumple sus promesas. Así que vamos a ver lo que tendríamos que tener. Tú y como cuerpo de Cristo tenemos tantas promesas que han sido declaradas sobre nosotros, sobre nuestra vida, pero hay muchas por recibir. Aquí en este capítulo con Jabes vemos inmediatamente, dice, y Dios le cumplió todo lo que pidió. Yo quisiera que así fuera mi vida. Ahora, ahí vemos que está en un párrafo tras del otro, pero el tiempo que pasó para que se cumpliera todo no fue inmediato. Tuvo que pasar procesos, tuvo que pasar tiempo, tuvieron que haber circunstancias, pero se cumplieron porque se cumplieron. Por eso se ve que él fue más ilustre. Tú y yo como iglesia tenemos que empezar a caminar en este tiempo y levantarnos. Monterrey necesita una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia que no camine en el temor por la seguridad, una iglesia que pueda mostrar que, bueno, los regios son conocidos porque son regios, todo lo hacen en grande. Pero que no se crea nada, no, que no se vea que solamente lo hacen en grande por ser regios, sino que se vea que lo hacen ustedes más grande que los regios en general, porque además de ser regios, son hijos de Dios. Debe de haber mayor gloria. Así que nosotros tenemos muchas promesas. Dios nos hizo con ese destino de ser ilustres. Yo tengo esa convicción. A mí Dios no me salvó para seguir en el mismo status quo que estaba antes de conocerle. A mí Dios me rescató para mostrar su gloria, para que se vea algo diferente en mí, para que se vea un carácter más ilustre, un estado moral más ilustre, una familia más ilustre, con luchas, pero que puede influir porque su territorio ha sido ensanchado y por lo tanto puedo mostrar la gloria de Dios. Nuestro destino se mostrará de una manera palpable a los que están alrededor a la medida que tú y yo vamos recibiendo todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que somos llamados a un destino glorioso, pero el punto es que tú y yo no tenemos escrito todavía nuestro final. Por supuesto que el corazón de Dios es que tú y yo seamos bendecidos durante todo el tiempo de nuestra vida. La palabra dice muy claramente, yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Así que déjame plantearte las cosas de la siguiente manera. Tú eres un ser destinado a ser bendecido.
así como Abraham, como José, como Daniel, como Débora, como Esther. Esa gente podemos ver que las vemos como héroes de la fe, como gente que nos inspira. Pero muy seguramente en estos tiempos vemos que no se cumplen todas las promesas como quisiéramos, por mil razones. El mundo tiene circunstancias, cosas que han tratado tal vez de robar lo que Dios nos ha prometido en algún tiempo. Situaciones familiares, situaciones sociales, situaciones económicas, muchas veces la misma atmósfera espiritual, una lucha que estamos viviendo, ya sea en lo personal, en lo familiar, como nación. Esta nación ha vivido durante los últimos años una atmósfera espiritual muy fuerte, real, y ahí estamos tú y yo, que muchas veces está presionando también a nuestra familia, pero tú y yo somos hijos de Dios y Dios hará contigo y conmigo lo que ha prometido para que se cumpla, porque así está escrito. Él dice la palabra, que Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni hombre para mentir. Él va a cumplir sus palabras. Vamos a ver algunos ejemplos. Podemos ver a Josué, podemos ver a José. Vamos a empezar con José. En José 37, del 5 al 7, dicen, él habla del sueño que él tuvo. Ve que él tuvo un sueño y tuvo la brillante idea de contárselos a sus hermanos. Pues yo soñé que unas espigas y cuántas veces tú y yo venimos a Cristo y empezamos a decirle a la gente que nos rodean, he conocido al Señor Jesús y al prometido que va a cambiar mi casa y que mi matrimonio se va a restaurar y que mis hijos van a salir adelante y que mi negocio va a prosperar y que yo voy no sé, y empiezan a pasar las circunstancias y la gente que te está viendo alrededor dicen, ¿y dónde está todo lo que tu Dios te dijo? ¿A quién le han dicho esto? Y tú dices, ay Señor, apúrale porque me está pasando lo de José. Abrí mi bocota y ya estoy en el desierto, así como aquello, ya estoy en el desierto también. Pero José creyó lo que le había dicho. Él tuvo la decisión de no dejarse influenciar por lo que estaba pasando a su alrededor. El poder de la convicción en los hijos de Dios para poder ensanchar nuestro territorio y poder ser más ilustres, porque al final del camino a eso se refiere resplandecer. Ser más ilustres. Fue un poder de convicción férrea, interna, de decir, yo no sé lo que está pasando, no lo entiendo, no lo puedo explicar, no lo puedo procesar aún en mis emociones, pero sí me queda muy claro, al Dios que yo he creído, el Dios que me ha prometido va a cumplir sus promesas a pesar de las circunstancias económicas de la empresa, a pesar de lo que están diciendo todo lo que me rodea, a pesar de que los impuestos se han aumentado. Para todos aquellos que tenemos negocios sabemos de lo que estamos hablando. Estrategias fiscales, todo, ¿por qué? Porque cada vez la cosa está más difícil. Tal pareciera, las circunstancias te ahorcan cada vez más. Pero tú y yo somos bendecidos por lo que Dios dijo, no por lo que Hacienda, no por lo que el gobierno determina, ni las circunstancias. Y tenemos que empezar a desarrollar un poder de convicción como la tuvieron estos héroes que leemos. La iglesia tiene que dejar de ser una iglesia que lee historias. La iglesia tiene que empezar a ser una iglesia que vive esas historias en su propia vida. ¿Me explico? Es muy fácil leerlo ahí. Ay, José, qué padre. Pero qué poder de convicción tuvo José cuando vio y recordaba esos manojos y que esos manojos se levantaban y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor de mí y se inclinaban ante él. Y luego dice que volvió a tener otro sueño y se los contó a sus hermanos.
y les dijo: resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí, y sus hermanos le tuvieron envidia. ¿Qué poder de convicción debió haber tenido José en lo que Dios le había revelado que se iba a cumplir? Que a pesar de las circunstancias que pasó, nunca, si tú lees todo Génesis, nunca te vas a dar cuenta que él renegó de lo que había recibido, de las promesas de parte de Dios, y nunca dudó de que se fueran a cumplir. Yo quiero pensar, ¿qué iría pensando cuando iba en el desierto? Qué mala broma me jugó el Señor. No vemos nunca esa actitud. Su actitud, su convicción no está escrita, su actitud está entre líneas en su manera de actuar. Porque cuando él estaba en el desierto, él caminó. Yo no sé cómo se comportó, yo no sé qué actitud tuvo aún en su expresión corporal, pero sí puedo ver que dice ahí que cuando los empezaron a vender, el que tenía todos los esclavos dijo: mira, de mi mejor mercancía es esta. Veamos entre líneas. O sea, yo puedo ver que él iba ahí en el desierto y iba diciendo: estaré en este desierto, pero yo estaré reinando como el Señor me lo dijo. Porque a mí este desierto no me va a amedrentar. Por algo destacó. Y vemos que lo compra Potifar y después ya sabemos la historia. ¿Cuál era su actitud ahí en el palacio? ¿Otro? Si no hubiera tenido el poder de la convicción: señora, ¿a esto te referías cuando yo y las espigas y las estrellas? ¿A esto? Pero podemos ver la convicción que tenía por la actitud que tuvo, cómo sirvió, su calidad de servicio en el palacio. Destacó, sobresalió, fue más ilustre. Bueno, se le atravesó ahí la mujer de Potifar, ¿verdad? Y viene otra zancadilla, es difamado y lo llevan a la cárcel. Lo leemos muy rápido, pero hay que meditar un poquito en eso. Llega a la cárcel. ¿Cómo estaríamos tú y yo después de todos esos procesos? De haber recibido de parte de Dios la promesa de la bendición. Mis hermanos me envidiaron, me metieron en un pozo, me vendieron, se burlaron de mí, me pasaron al desierto. He tratado de conservar la fe. Después me meten aquí. Después esta vieja se quiere meter conmigo. Luego yo, por ser honrado, ahora resulta que… ¿Sí me explico? A eso me gano, Señor. A eso me gano. Yo por querer hacerlo bueno, mira ahora dónde me tienes. Ahora estoy en la… ¿Quién ha pensado esto? Los sinceros pueden levantar la mano. Y todos aquellos que no, el Señor los redarguya. Porque todos hemos pensado en algún momento dado una situación: ay, Señor, yo aquí estoy. Y ahí está en la cárcel. Qué poder de convicción que dijo que ya estoy listo para estar en la cárcel. Tan ilustre fue que el jefe de los carceleros lo vio y dijo: este es especial. Pero ¿sabes por qué era especial? Porque dentro de él tenía una semilla de grandeza que ninguna circunstancia la iba a pagar. Y ahí es donde estamos tú y yo. Tú y yo tenemos una semilla de grandeza engendrada por Dios que ninguna circunstancia la puede apagar. Y así se comportaba, con esa convicción, con esa determinación. Llegó a la cárcel y luego lo destacó. Para pronto lo pusieron como jefe. Viene la siguiente prueba. Conoce a dos. Él es conocido como alguien que tenía una relación. Ahora,
no tenía una convicción y una actitud correcta, seguía su fe. Y tan era así que la gente lo reconoció como que era alguien que podía interpretar y reconocer lo que Dios hablaba. Y ya saben la historia. Interpreta los sueños para estas dos personas. Y les dicen: mira, te vamos a echar la mano, te garantizamos. Una vez que estemos aquí y ya que hayamos salido, te vamos a echar. Bueno, pues uno, aunque haya querido echarle las manos, no pudo, ¿verdad? Porque se lo echaron, pero el otro todavía estaba ahí. Pero, ¿sabes? Aquí su confianza no estaba en el hombre, su confianza seguía en Dios. Cualquiera se hubiera desanimado y dicho: qué mala onda. Estos eran mi llave para la salida. Pero él siguió ahí, dijo: Dios va a cumplir conmigo lo que dijo. Finalmente las circunstancias se dan y vemos que al final del camino pasa todo lo que pasa, y él tuvo tal convicción que al final de la historia él puede voltear y decirle a sus hermanos: todo lo que ustedes hicieron en contra de mí, pensando hacerme un mal, Dios lo usó para bien, para que se cumpliera lo que Él había declarado para mí, y ahora se ha cumplido, lo puedo ver claramente. Así que podemos ver que el poder de convicción en todos los héroes de la fe fue muy importante. Lo podemos ver en la vida de Abraham, no tenemos tiempo. Podemos ver en la vida de jueces a Débora, una mujer. No debe haber sido nada fácil. Nada fácil. La cultura, ella era gobernadora. El tener que ir a convencer a todos los demás para ir a batallar. Pero al final del camino, el poder de la convicción de que Dios iba a ser fiel para cumplir su propósito, la llevó a pelear la batalla, y podemos verlo al final en su canto de gloria al Señor. Esther, poder de la convicción, diciendo: Señor, para este tiempo tú me tienes, para este tiempo he nacido, que se haga lo que tú quieres. Y podemos ver que el tener la actitud de una convicción férrea salvó a una nación completa. Fue llamada a ser instrumento de liberación para toda una nación. Josué. Así que podemos ver muchas gente en la palabra que la convicción en su vida cristiana para conquistar las promesas de Dios fue algo muy necesario. Otra de las áreas que fueron importantes, evidentemente, la fe, la convicción vino por la fe. La fe es una determinación que no permite que las circunstancias cancelen las promesas de Dios. Podemos ver que no solamente fue la determinación, sino también fue la acción. En el caso de Débora dice: y yo, Débora, me levanté. El hecho de decir me levanté no está hablando de que se levantó de la silla. Está hablando de que tomó la decisión de tomar acciones ante las circunstancias, porque todos los que estaban alrededor de ella estaban sentados. Y no nada más físicamente. Estaban sentados emocionalmente, espiritualmente y en acciones. En ese momento el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por pueblos paganos. El pueblo de Dios estaba bajo opresión emocional, psicológica, económica, y en todas las áreas estaban amedrentados. Y Débora ve la circunstancia y ella dice: esto no puedo. Dice: y hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. En este tiempo la iglesia se tiene que levantar como el pueblo de Dios para que esta nación sea redimida.
Tenemos que dejar de estar sentados pasivos. A veces como cristianos estamos oyendo las noticias. ¿Ya viste lo que pasó, manita? No, la cosa está dificilísima. Ahí estamos sentadas. Tenemos que levantarnos y empezar a decretar y decir: esta nación va a ser para Cristo, mi familia va a servir al Señor, mis negocios van a prosperar. Yo me voy a levantar y no solamente voy a declarar, sino voy a tomar acción, voy a ser más diligente, me voy a preparar más, voy a tener más excelencia, voy a tener más valor, porque no voy yo sola a la batalla, sino Dios está conmigo. Convicción. Levantarte. ¿Qué tienes que hacer tú para levantarte en este tiempo de tu vida? ¿Qué cosas estás esperando que se cumplan, que no se han cumplido? Y tienes que tomar la decisión de levantarte. Muchas veces la pasividad es muy, muy engañosa, porque pensamos que el estar llenos de ocupaciones no forzosamente quiere decir que estamos haciendo lo necesario. Yo creo que es un tiempo donde la iglesia tenemos que tener una revelación de estrategias muy específicas. Señor, ¿cómo me tengo que levantar en este tiempo de la vida, de la historia personal, de mi familia y de esta nación? Para que pueda todo lo que estamos clamando y que en las iglesias hacemos en las noches de oración y de intercesión sean una realidad y no solamente un buen deseo. Qué bueno que oremos, qué bueno que reprendamos al diablo y qué bueno que confesemos, pero si tú no tienes convicción y si tú y yo no nos levantamos, déjame decirte una cosa: nada va a suceder. ¿Sí me explico? Yo me tengo que levantar. ¿Cómo me voy a levantar? Siendo más excelente en mi trabajo. ¿Cómo me voy a levantar? Siendo la primera o el primero que llegó a trabajar. Es que no me pagan lo suficiente, no me importa. Yo me voy a levantar. Porque tarde que temprano, la palabra es muy clara: lo que siembro cosecho. Es que los demás no lo hacen porque yo, no me importa. Yo soy hija de Dios. Eso es una realidad. Es que así somos los mexicanos, así serán ustedes, yo soy diferente. Es que así somos corruptos. Perdóname, yo ya pertenezco a otro reino. Yo me voy a levantar. Y no es fácil. No es fácil porque la cultura te quiere agarrar y sentar a lo que está acostumbrada la cultura, que es una cultura de maldición. Pero tú y yo venimos a una cultura de bendición. Así que persevera y levántate. 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 La gente que está alrededor de nosotros muchas veces por eso se ríe de nosotros como cristianos, porque le gritamos al diablo, lo atamos, lo desatamos, le ponemos candados, pero seguimos sentados sin convicción y el diablo está. Qué bueno, sigan ahí, entreténganse otro ratito, échenme de gritos. Levántate. Levántate y vas a ver que vas a ver. Y no es fácil, pero con Dios todo es posible. Yo me imagino cómo iba Esther, ahí las piernitas le iban temblando cuando iba rumbo a la recámara del rey, porque no era permitido. Ella la pudieron haber mandado a matar. O sea, si alguien se presentaba al delante del rey sin haberse llamado, cuello. Pero vemos que tomó la decisión. Entonces vamos a ver, primero, convicción. Si tú no tienes convicción de tu fe y de las promesas en Dios, nunca vas a perseverar. Segunda, levántate. Levántate.
toma acciones. Qué bueno que ores lindo. Qué bueno que leas la Biblia. Qué bueno que vengas a la iglesia. Pero va más allá. Tomemos acciones. Tomemos acciones. Y la segunda es, la última es, tendremos que tener una de las 3 virtudes. Bueno, tenemos que tener las 3. Aunque vemos ahí en 1 Corintios 13, dice que hay 3 virtudes: fe, esperanza y amor. Y casi todo mundo entendemos la fe. Hebreos, clásico, y nos la recitamos. Amor también. Y ahí, de hecho, en 1 Corintios 13 nos dice, ¿no?, las características del amor. Que hijo, es bien fácil leerlas, pero todo lo sufre, todo lo puede, todo, híjole. Y ahí estás en la casa y de repente el señor o la señora lo dices y dices, ay Señor, de veras todos lo sufro. ¿Será? Pero vamos a ver esta última y con esto vamos a terminar. En la palabra dice que hay 1260 promesas. Y para conquistarlas ya vimos que necesitamos determinación, necesitamos levantarnos, pero muchas veces aunque tú tengas la determinación y te levantes, va a haber una oposición. O simple y sencillamente las cosas no se van a dar en la ecuación que tenemos preconcebida. Así pasó con José, empecé con él. Él recibe estos sueños y en su ecuación mental, pues él tenía como otros procesos, ¿no? Muchas veces, aunque tengamos entonces la convicción y tengamos las acciones, empezamos a vivir la vida y empezamos a darnos cuenta que lo que la palabra dice es una realidad. Mis caminos no son tus caminos, mis formas no son tus formas. Y entonces el Señor nos empieza así como que nos empezamos a friquear, ¿verdad? Porque nos dice, caray, pues yo no pensé que fuera así. Y podemos ver aquí qué es la esperanza. ¿Por qué una de las 3 virtudes más importantes es la esperanza, además de la fe? Y muy poca gente he visto que tenga clara la diferencia entre la fe y la esperanza. Parecen iguales, son similares, van de la mano, pero vamos a ver en qué versículos se aplica el concepto no de la fe solamente, sino también el de la esperanza. Esperanza en el original quiere decir expectación jubilosa, expectación gozosa. Es tener un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno espera es posible a pesar de las circunstancias. Entonces, esperanza es una expectación jubilosa. Y yo esto lo escribí porque yo empecé a ver gente en la iglesia que empezó a llegar con mucho ánimo y que después siguen amando a Dios y están ahí sentados y no dicen nada, están ahí calladitos, pero los ves y ves su cara como diciendo, pues sí, mira, ahí al pastor Paco, a la pastora Laura, pues a ellos sí, a ellos, pues el Señor los bendice, ahí a los pastores, a los líderes, pero yo estoy aquí y están callados sin decir nada, pero ya no hay ese mismo brillo, ya esas cosas que se le dijeron a la familia que iban a cumplir, han pasado los años y no se han cumplido, y ya mejor ni decimos nada, no vayan a decir que nos pregunten nada, y se empieza a vivir una vida cristiana sin expectación. Expectación, ¿alguien ha tenido expectación? Mira, te voy a dar una muestra de expectación. Los chamacos, bueno, yo no sé si aquí a los niños les traigan algo para Navidad, no sé quiénes, el que sea, el personaje que sea. Pero expectación es la que tiene un chamaco un día antes de recibir los regalos. ¿Cómo está? Bueno, para los de mi tiempo, pues yo tengo 39.
Esa es una prestación de la iglesia allá en Querétaro. Las mujeres tenemos 19, 29 o 39, no más. Ahí se las paso, mujeres, aboguen porque sea una prestación también aquí. Y las de mi generación íbamos a Acapulco, nos llegaban y en verdad, pobres padres, porque nos tocaba una carretera que era así y era una expectación que teníamos. Y te voy a decir en qué se mostraba la expectación: ya llevábamos puesto el traje de baño. O sea, no teníamos la menor duda de que íbamos a llegar a la alberca o al mar. Y tardábamos años porque la carretera era muy sinuosa. Y empezábamos, ¿ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? Y los papás te decían, cuenta del 1 al 1000. 1, 2, 3, 4, 5, ya conté, ¿ya? 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 O sea, estabas, ya te veías. Eso es expectación. Ahora imagínate, Dios te dice, no te dice nada más, te voy a llevar a Acapulco, te voy a bendecir, te voy a cambiar tu carro, voy a mejorar tus finanzas, voy a cambiar tu familia, voy a cambiar tu carácter, voy a cambiar tu matrimonio, voy a cambiar, te voy a dar. Imagínate con qué expectación, ¿cómo estaríamos? Con el traje puesto. Diciendo, Señor, ¿ya? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Estoy lista, estoy listo. Ya me vi. Pero empezó a ver que como hijos de Dios ya no decimos nada y venimos aquí y cantamos, pero no tenemos, ya perdimos esa expectación. Ya perdimos esa expectación y el Señor quiere que salgas de aquí con expectación. ¿Qué te ha prometido a ti Dios? Yo no lo sé, yo sí sé que Dios me ha prometido. Y te puedo decir una cosa: la perseverancia, las acciones y la expectación las sigo conservando, porque pase lo que pase, yo sé que voy a llegar a lo que Dios me ha prometido y lo voy a ver y es una realidad y ya me vi. Y ya me vi. Para el mundo, cuando se habla de esperanza, es un deseo de que chance y pase, ¿no? Ojalá, o sea, pues tengo esperanza. Esperanza en sinónimo, pues a lo mejor, puede que sí, puede que no, chance. Pero en el original, esperanza es una expectación jubilosa de que algo va a suceder. ¿Por qué es necesario tener esperanza como creyentes? Porque todos empezamos la vida cristiana con gozo, con alegría de saber que vamos a ir al cielo cuando moramos. Empezamos nuestra vida y se empiezan a abrir una perspectiva de vida diferente, porque empezamos a oír las promesas de Dios, empiezan a darnos palabras proféticas. Nuestra esperanza, nuestra fe se empieza a poner ahí. Nuestros ojos, nuestra visión, promesas que abarcan todas las áreas económicas, emocionales, de salud, de familia. Sin embargo, en el caminar cristiano nos damos cuenta que empiezan a pasar situaciones que nunca pensamos en el libreto de la historia de nuestra vida cristiana que iban a suceder. Pensamos esas cosas eran para antes de Cristo. Ayer se habló un poco de esto. Pero ahora que están los hombres también lo han vivido, no nada más las mujeres. Es que te voy a bendecir y te voy a prosperar, te llaman la próxima semana. ¿Sabe qué? Mira, hay recorte de presupuesto y le tengo una noticia, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? La buena es que tiene usted 15 días de vacaciones pagados y la mala es que está despedido. Y dices, ay, híjole, cuando yo recibí a Cristo me iba a ser prosperado en todas las áreas y el Señor me iba a bendecir y empiezan los hombres con toda la carga que tienen, cómo voy a darle de comer a mi familia y la renta que hay que pagar la próxima semana y la letra del carro y yo no sé.
Hay capítulos en la vida del cristiano que nunca pensamos que íbamos a vivir. ¿Sí o no es cierto? Laborales, profesionales, con los hijos. La palabra esperanza 59 veces aparece en la Biblia. Lo primero que recibió Abraham fue las promesas de Dios. Abraham, conocido como el padre de la fe, Dios le dijo: haré de ti una grande nación y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cosas en las cuales podemos identificarnos tú y yo con Abraham. ¿Cuántas promesas hemos recibido? Y podemos identificarnos con él, que no fue por obras, porque Abraham mismo no había cumplido todas las obras de la ley. Abraham no era circuncidado cuando él fue llamado y recibió estas promesas. Y una de las cosas que tenía que hacer todo judío es haber sido circuncidado. Esa es una muestra de que Dios te promete a ti y a mí, nos rescata por gracia y nos hace heredero de todas esas promesas. Por gracia, por gracia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por eso Romanos 4, estoy terminando, si puedes ir pasando, Sayo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que será heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas generaciones. Versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias y gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por las razones por las cuales fue necesaria la esperanza contra esperanza en la vida de Abraham, fueron muchas. Porque cuando él recibe este llamado de parte del Señor, él estaba bien. Él tenía una vida cómoda. Sin embargo, él tiene una fe y cree en un Dios con el cual tiene un encuentro personal, y Dios le dice: mira, tú vives bien, pero yo te voy a dar una vida mejor. Mira, tú tienes una influencia aquí en esta ciudad, porque podemos ver que era una persona de influencia, pero yo te voy a dar una influencia que va a abarcar generaciones y al mundo entero. Tal vez no muchos llegamos al Señor en verdad en la chilla o con situaciones, a veces tal vez llegamos con una situación mejor, pero tuvimos un encuentro con ese Dios que cambió nuestra perspectiva de la vida y nos dio sueños de grandeza, con una grandeza integral. Vivir una vida con Dios, bendecidos en todas las áreas, donde nuestra influencia, y ahí se cumple lo que es el mandato para todo cristiano: ir y predicar y hacer discípulos, donde nuestra influencia llegaría a otra gente. Ustedes están viviendo una realidad ahorita, gente de otras naciones está llegando aquí, y ustedes no saben si como castillo del rey la fe, su influencia va a alcanzar a otras naciones que están viniendo a trabajar. Y empiezan esos sueños. Abraham estaba bien, pero empezó a soñar y a tener perspectivas y expectativas
de algo mayor de lo que tenía. Sino porque yo quisiera ser cristiana. Él empezó pero tuvo que aferrarse en esperanza contra esperanza. Él recibe una promesa a los 75 años. Pero empezaron a haber circunstancias. Lo primero es que empieza a haber hambre en la tierra y tiene que ir a Egipto. Pasa por ahí, por Egipto. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, lo primero que tuvo ahí, estuvo con también otra de las cosas que pasó fue con Lot. Vemos que pasa por Egipto y dice: híjole, pues mi esposa está bien guapa y estos se lo van a querer llevar, y entonces a causa de ella me van a dar cuello, y empieza a enfrentar circunstancias que antes ni tuvo que haberlas enfrentado. Sabemos lo que pasó. Llega a Canaán. Vemos que ahí en ese momento él tuvo que mentir, tuvo que echarse el oso de hablar con Faraón, y Faraón le dice: oye, ¿cómo se te ocurre? O sea, nos pusiste en riesgo a todos. O sea, yo quiero que te pongas a pensar la vergüenza moral, emocional que se echó. Y después de ahí va a Canaán, empiezan los problemas. La familia le empieza a causar división. Lot. Y vemos cómo empieza, aunque él perseveraba, él tuvo que tener esperanza contra esperanza, porque ahí en Génesis 15:1, por alguna razón el Señor le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo y tu galardón, y como te lo dije, serás en sobremanera grande. Para este momento, ya el saliendo de tarea aquí, ahí voy a conquistar, Padre de naciones. Veamos la respuesta aquí de Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Fíjense, su fe ya no era la misma que al principio. Porque si no hubiera tenido fe, no se hubiera salido de tarea. Pero para este capítulo de la historia de su vida, dice: Señor, está canija la cosa. Resulta ser que no tengo hijo y va a heredar mi criado. La neta, ¿quién se siente a veces así? Híjole, aquí no sienten nada, mano. ¿Cómo le haces, Paco? ¿Nada más los queretanos? ¿Quién se siente a veces así? Que empezaste tu vida cristiana con muchas expectativas y con mucha fe. Pero hay áreas que, aunque has perseverado y has tomado acciones, dices: estás aquí, ¿qué me dará, Señor? Si mira lo que ya pasó. Será. Ya nada más le faltaba que dijera: será. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, versículo 5, y le dijo: mira ahora las estrellas.
Tú y yo necesitamos el poder de la convicción, la acción, pero la esperanza contra esperanza será un elemento crucial para ser ilustres en todo lugar donde el Señor te ha puesto. Y tal vez como ejercicio esta noche, sal de tu casa y mira las estrellas, porque las 1260 promesas escritas ahí son para ti y para mí. Y no importan las circunstancias, no importan las circunstancias. Tú y yo somos llamados a ser ilustres en una nación que está gimiendo. Que Dios te bendiga, que Dios te levante, que se diga a la gente de Castillo del Rey: la fe es gente más ilustre que los que están alrededor. Que Dios te guarde. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe, que en Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes